Bueno, hoy vamos a conversar y vamos a conversar de un tema que les quedé viendo, fue el video ganador, y es cómo adquirir energía en la vida para ir de la raíz a la copa rápido, ¿no? Y lograr entonces, entendiéndose en la copa, por ese estado de abundancia, de paz, de sutileza, en donde puedes hacer lo que amas y anhelas y no lo que te toca, en donde vives con menos peso, con más paz, en donde disfrutas realmente de la contemplación de tu ser y en donde el hacer se queda supeditado a lo que eres en tu interior, es decir, lo que eres genera resultados en tu vida material. Sabes y aprendes cómo manifestar desde el espíritu, desde la intuición, desde la sabiduría, ¿ok? Vamos a tener varias cosas en cuenta en esta charla, en esta conversación. La primera de ellas es las leyes universales, las leyes que nos rigen. Cuando aprendemos a utilizar las leyes universales, pues nuestra vida es más fluida y más tranquila y logramos alcanzar todo lo que nos proponemos de una manera fácil, porque vamos con la ley. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es también la física, la química, atendiendo también a esas leyes universales. Y tercero, vamos a hablar un poco de dos obras importantes en mi vida espiritual. Una ha sido El poder contra la fuerza de David Hawkins y la otra son los principios herméticos que encontrarás en el Kybalión. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar de esas dos para hablar lo que queremos hablar hoy. ¿Listo? Vamos a tener dos claves principales en este proceso. La primera es que para lograr ese movimiento, para lograr ese estado de ser tan anhelado por muchos de nosotros, pues en realidad por todos, pero unos somos más dispuestos o despiertos para llegar a eso. Lo primero es que necesitamos movimiento, clave número 1, y clave número 2, que es también como la consecuencia de la primera, perdón, la causa de la primera es la energía, ¿ok? Todo es movimiento y todo es energía. Pero el movimiento que vamos a hablar hoy no es ese movimiento el que nos tiene hoy en día sin tiempo para hacer realmente lo importante. Tampoco es un movimiento en el que tengamos que tener más cosas en la agenda de las que ya tenemos. No es un movimiento externo, en realidad es un movimiento interno, ¿ok? Que nos va a llevar de un mundo muy material, de pronto, no sé, a veces una vida muy en la rutina, muy enfocada en el trabajo, en el tener, en la posición social, en quién debo ser, cómo me debo vestir, no sé, las cargas del día a día, tengo que luchar o trabajar mucho para alcanzar lo que quiero, una vida de pronto sin sentido, vacía, con muchas dificultades económicas, de pareja, es decir, una vida muy densa a una vida muy libre, ¿no? Una vida en donde podemos manifestar todo eso sin esfuerzo. Ese es realmente el trabajo. La ley primera es la ley de la correspondencia, es decir, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces vamos a tener eso, un ejemplo, para eso un ejemplo de dos tipos de materia. Vamos a imaginar, por ejemplo, el bloque de hierro pesado, ¿sí? Si ustedes van al microscopio pueden ver que las partículas se mueven, pero se mueven muy lento. Tengamos entonces en cuenta que ese podría ser el estado 1 que estamos mencionando, el estado sólido, pesado, denso, muy material. Y vamos, por ejemplo, a compararnos con los gases. Los gases son libres, pesan muy poco, se mueven con facilidad en el espacio donde estén. Y si ustedes revisan un gas en microscopio, pues las partículas se mueven a muy alta velocidad, Digamos que ese estado lo podemos comparar con el estado sutil transpersonal al que queremos llegar, ¿ok? Entonces ahí está algo muy clave y es, debemos movernos rápido, debemos hacer un movimiento interior rápido en nuestras partículas sutiles. Se mueven a una gran velocidad para alcanzar un cambio de nivel, un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? Es lograr algo, saltar de nivel en muy poco tiempo, algo que
quizás nos pareciera imposible o que muchas personas demoran muchísimo tiempo en alcanzar, nosotros lo podemos alcanzar rápido, en años, en meses, en muy pocos meses. Esos milagros que llaman. Entonces, para crear milagros en nuestra vida de todo nivel, pues necesitamos, uno, movernos muy rápido, crear movimiento interior. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, paso número 1 para lograr ese estado sutil, ese estado de abundancia, es ganar energía interna. Ganar energía interna. ¿Y cómo gano energía interna? Pues necesito estar en un proceso de observación e introspección continuada. Sí, es decir, necesito parar. Entonces, ¿qué tal si les digo que si utilizan 40 días de sus vidas para ganar energía, van a lograr al final de esos 40 días algo extraordinario? Esa es mi propuesta. Entonces, la primera propuesta es que te aísles 21 días. No tienes que ser, pues, a un monte por allá en la India, pero sí a un lugar espacioso, silencioso, en donde por 21 días te observes a través del silencio, a través del estar presente, a través de la atención. Yo hago eso muy frecuente, como ven, he estado aquí unos días aprovechando pues la situación que todos vivimos. También aprovecho para ganar energía para lo siguiente, para mis proyectos y para, no sé, afrontar ciertas crisis que se pueden presentar. Se afrontan distinto si ganas energía y espacio interior. Entonces, es necesario introspección. Te propongo 21 días de silencio en donde te escuches. Básicamente es un oírte, un escucharte desde el corazón, y en ese escucharte te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchas sombras, de muchas dificultades, de muchos limitantes, de cosas que no has querido pararle bolas, que te han afectado, que te han dolido, que no te gustan, que quisieras cambiar en tu vida, pero el día a día y pues el estar ocupados afuera nos ha impedido escucharnos y tomar acción. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder ganar esa energía interna, ese movimiento, es escucharte y ver lo que por mucho tiempo no has querido ver. Ese es el primer paso, los limitantes. ¿Por qué? Porque para poder hacer el salto cuántico hay que desestructurar, hay que tumbar, hay que desmantelar esos limitantes que te han mantenido todo este tiempo en el lugar donde estás. O sea que hay que morir. Necesariamente hay que morir a una vieja forma de ser. Vas a entrar en una crisis, es decir, yo estaba bien por muchos años en mi trabajo y en ese tiempo me di cuenta que no estoy tan bien en ese trabajo, y eso es una crisis. O resulta que yo me hacía el pajazo mental de que era muy feliz en lo que estaba haciendo y resulta que mi vida no es tan feliz. O resulta que tengo muchas cosas pendientes que resolver del pasado. Entonces eso es entrar en crisis. Entonces ahí va la frase que mi esposo dice mucho, es que muchos quieren ir al cielo pero nadie se quiere morir. Entonces para ir al cielo es necesario morirse. Importante. ¿Cómo entonces logro pasar esa crisis? Encontrando la causa de esas crisis. Y ahí voy a otra ley del universo, causa y efecto. Todo efecto, es decir, lo que vives ahora es causa de algo. Si vives algo que no te gusta, es porque eso lo causó algo en algún momento. Y desde ese patrón viniste viviendo tu vida como tal. Entonces te propongo, si vamos a trabajar 40 días, que te vayas a un retiro. Te tengo uno súper bueno, en donde 3 días continuados sin celular, sin distracción, encerradito en ese espacio de conciencia, trabajes todas tus sombras, confrontes lo que no has confrontado y pues te hagas ayuda, te permitas las ayudas transpersonales que te van a permitir sanar y darte cuenta de eso para poder transmutarlo o integrarlo a tu vida. Una cosa está superada cuando lo logras integrar, no cuando lo escondes debajo de la cobija y te haces el bobo por mucho tiempo. Entonces es muy importante para eso ir a terapia, cultivar tu espiritualidad, cultivar la meditación, porque todo eso te va a permitir darte cuenta de lo que no ha funcionado en tu vida, y de esa manera ese darte cuenta va a ir sanándolo y permitiéndote espacio interior para lo siguiente. Si estás lleno de mierda, pues no habrá cabida para la luz, el amor, la abundancia y todo lo que existe allá afuera para ti. ¿Ok? Obviamente no son 3 días, yo llevo años en este proceso, pero sí fueron 3 días los que quizás hicieron la diferencia entre el antes y el después. 3 días de un retiro, de un trabajo fuerte de confrontación, a la luz de todo eso que observaste durante 21 días, muy, muy juicioso en tu aislamiento voluntario.
básico, ¿no? Listo, sería el segundo paso, encontrar la causa a la cual no avanzo en mi vida o no tengo lo que realmente desea mi corazón. A veces ni siquiera sabemos lo que anhela nuestro corazón, entonces es muy difícil generar el espacio para llegar a esa luz o a esa copa o ese estado interior de fluidez. Muy bien. Generalmente, ¿dónde están esos limitantes o dónde se encuentran? Pues en tu pasado, en la infancia que viviste, en la herencia familiar que vienes cargando, en la cultura. Entonces, cómo nos vemos los colombianos, y entonces a raíz de ahí empieza un montón de limitantes, cómo nos vemos los latinoamericanos, por ejemplo, y a partir de ahí creamos un montón de limitantes y patrones que pues simplemente nos impiden crear cosas bonitas y vivir en paz, que es el objetivo último. Y todo lo que viene pues en el pasado. Cuando logras trabajar esas dos cosas mediante ese retiro, esa observación y luego posterior el hacerme cargo de lo que vi, cómo lo voy a trabajar, a estructurar, a desmantelar, a sanar o a integrar, ahí subes tu nivel de conciencia, es decir, ya hay un movimiento suficiente para crear un nivel de conciencia superior. Resulta y sucede que para poder estar en ese nivel que hablamos, al que queremos llegar, necesitamos necesariamente subir nuestro nivel de conciencia. Hay personas que no logran subir muchos puntos, por decirlo así, su conciencia en su vida. Entonces, por eso es que vemos que es toda una vida, pues como en lo mismo, muchas de ellas en sufrimiento, en dolor, sin tener lo que aman y mueren de esta manera. Entonces, el secreto es subir el nivel de conciencia a estados superiores en donde emociones de alta vibración empiecen a abarcar tu cuerpo, tu ser y tu mente. La clave en realidad es la forma en cómo piensas. Tu nivel de conciencia te va a dar pensamientos más que abran posibilidades o pensamientos que cierren posibilidades. Claro, si vibras en amor, tus pensamientos son de amor. Si vibras en abundancia, tus pensamientos son de abundancia. Y un pensamiento de amor y abundancia crea más amor y crea más abundancia. ¿Por qué? Porque ahí voy con la otra ley del universo. El universo es mental, es decir, todo lo que tienes en tu alrededor realmente lo has pensado. Entonces, lo que hay que cambiar no es el exterior ni es el alrededor, sino la forma en cómo estamos pensando. Y repito, eso es generando ese darme cuenta interior para poder potenciar mis pensamientos y así crear mi realidad. David Hawkins en su libro decía que la mayoría de la población hoy en día estaba en niveles de conciencia. Él enumeraba los niveles de conciencia de 0 a 1000. 1000 era Jesús, Buda y todos esos grandes que han pasado por esta tierra. Y decía que la humanidad aproximadamente en este momento en que nos encontramos está en un nivel de conciencia más o menos entre 200 y 220. Entonces, en los años 90, por ejemplo, estaba inferior a 200. Es decir, todo lo que vibre inferior a 200 son vibraciones bajas, de poco nivel. Entonces son vibraciones muy en el miedo, muy en la rabia, muy en la escasez. Vibraciones por encima de 200 empiezan entonces a crear espacios sutiles necesarios para vivir pleno, feliz, en amor y en abundancia. ¿Ok? Entonces la clave es subir el nivel de conciencia. ¿Qué me sube el nivel de conciencia? Lo que les dije anteriormente, crear un espacio de introspección, silencio, meditación, aislamiento. Y 2, enfrentar todo aquello que te ha dado miedo, que te ha dado rabia, que te ha dado infelicidad, que son en los niveles inferiores, e integrarlos, no rechazarlos, integrarlos, para poder darle la bienvenida a lo que hay por niveles superiores de 300 y 400, que es toda la creatividad, el amor, la intuición, bueno, todo ese aspecto transpersonal poderoso. ¿Listo? La tercera es, ya hice un trabajo, ya creé, ya subí mi nivel de conciencia, luego ¿cómo lo mantengo? Porque no quiere decir que si logras subir tu nivel de conciencia, no quiere decir que en tu vida pues vuelvas de alguna manera a estadios inferiores. Claro que sí, lo importante es crear una atmósfera vibracional alta a tu alrededor que te sostenga, que te mantenga y te permita continuar con tus pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque la densidad, es decir, todo lo que vibra abajo, pues es fácil permearse de ello.
Entonces es importante crear una atmósfera poderosa. Entonces te propongo, llevamos 21 días de introspección y observación, 3 días de un trabajo confrontativo, podrían ser más o menos de lo uno de lo otro, y te propongo 16 días en donde vas a crear esa atmósfera vibracional que te va a mantener para el resto de tu tiempo. Uno, cuidar las personas con las cuales constantemente hablas, personas que te hablen cosas y que estén en una onda chévere, armoniosa y que te permitan con esas palabras y con esos pensamientos también permearse de ello. Dos, lecturas que te ayuden a continuar en tu incremento, en tu despertar, en tus niveles de conciencia, y música de alta vibración, los mantras, por ejemplo. Hay música muy poderosa que todos los días escuchando un poco ayuda a que tu mente siga en este nivel y empiece a crear realidades distintas. Ayudas de la tierra vibra en alto nivel claramente. Entonces ayudas como cristales, como esencias, plantas aromáticas son esenciales para apoyarte a ti en este despertar. Entonces constantemente tener alrededor aire, fuego, tierra y agua que te generen vibraciones que te acompañen en el proceso en que estás. Y importantísimo, en esos 16 días te propongo un ayuno de desintoxicación de una receta o de una propuesta ayurveda muy poderosa que yo hice, se llama Kichari, y son 8 días en los que tu cuerpo va a comer solamente un alimento, y pues bueno, está comprobado que es un proceso a nivel limpia, a nivel espiritual, mental y físico, y es muy poderoso. Yo lo hice y en realidad te puedo dar fe de eso. Y en general toda la alimentación, alimentos alcalinos, alimentos que te apoyen en el proceso de despertar y de ganar energía. Cuando termines esos 16 días, en general esos 40 días, es importante hacer una lista de propósitos y sueños que tu alma quiere. Posiblemente te vas a dar cuenta que esos sueños distan o cambiaron a los sueños que inicialmente tenías. ¿Por qué? Porque en los niveles densos o materiales, meramente materiales, los sueños son distintos, ¿sí? Los sueños son muy materiales y muy del ego. Pero cuando tú cambias el nivel de vibración y te vas hacia lo sutil, hacia lo del alma, hacia lo realmente importante, que es lo que está en tu corazón, tu esencia, te das cuenta que los sueños empiezan a cambiar y a ser distintos, sueños más del alma, en donde el tener y todo lo material empieza a carecer de poder. No quiere decir que no estén, pero ya sabes que son un resultado de tu mundo interior, entonces no quemas mucha energía en esos sueños porque sabes cómo manifestarlos rápidamente. Pero tus sueños son más sueños de propósito, de humanidad, son sueños que inspiran, que te dan paz. Sueños que incitan a vivir una vida más simple. Cuando tú estás en un nivel vibracional muy alto, empiezas a anhelar la simpleza y le quitas mucho poder al hacer y le das mucho espacio a tu ser. Porque desde el ser, los haceres empiezan a ser distintos, con sentido y más fluidos, ¿ok? Entonces, cuando crees esa lista de tus sueños, generalmente te recomiendo que sea en luna nueva. Haces un ritual de intención en donde ahí vamos a crear ese último destello de energía, o creas ese último destello de energía con algunos pasos importantes: la celebración, la gratitud, es decir, la forma de pedir algo en la vida no es pidiéndolo, sino agradeciéndolo, dando fe y dando por hecho que ya es una realidad, y de antemano ponerle toda la intención y la emocionalidad como si ya lo estuvieras viviendo. Ejemplo, quiero una casa en la naturaleza, entonces es sentarme a respirar ese aire natural, es celebrar y agradecer que ya tengo esa casa, es evocar la emoción, qué significa estar en la naturaleza, qué significa que mi familia goce de un aire puro, y traer todos esos sentimientos, esas emociones, celebrarlo
como prefieras, con tu mejor música, con el trago favorito, es decir, crear un ambiente en donde la intención le dé suficiente poder al pensamiento y de esa manera lanzarlo al universo y jamás volverte a preguntar por el cómo, porque el cómo no es cuestión de los despiertos o de las personas que han trabajado su espíritu y su esencia transpersonal, porque el cómo no es cuestión nuestra, es del universo. La cuestión nuestra es generar ese movimiento y ese espacio interior, esa intención poderosa para poder traer lo que viene. Entonces, como ves, es más fácil de lo que crees, pero sí requiere muchísimo compromiso y muchísima seriedad con tu proceso interior, que a veces no es fácil sentarse, observarse y confrontarse con lo peor. Es decir, no es fácil morir para poder ir al cielo. Bendecido día, muchísimas gracias y espero este video haya sido de utilidad para ti. Y Dalí se despide, tu compañero, y esa hermosa vista también. Gracias.